Hola, soy Ángela Sánchez, soy la directora científica de la clínica Neurorehabilitar. Te damos la bienvenida a este nuevo viaje que hoy emprendes. La clínica Neurorehabilitar tiene 17 años a hoy de estar construida y constituida. Llevamos pues muchos años trabajando con niños y niñas con discapacidad y jóvenes con discapacidad. Parte de lo que queremos enseñarles el día de hoy, trabajar con ustedes, es contarles sobre el método integrativo, que es el método que atraviesa la clínica Neurorehabilitar. Es donde se sostiene y es también la mirada que nosotros tenemos frente al trabajo con discapacidad. Lo primero y lo más importante que quiero contarles es que la clínica Neurorehabilitar y el método integrativo maneja un enfoque de neurorehabilitación. Neurorehabilitar no es una institución educativa, es una clínica que hace neurorehabilitación y ustedes como terapeutas vienen a ser parte de ese proceso de estimular el cerebro para crear nuevas conexiones y mejorar los procesos en los pacientes. Eso es algo que es muy importante y hay dos conceptos básicos donde nos tenemos que sustentar. El primero es todo lo que tiene que ver con la neuroplasia cerebral y saber que cualquier estímulo externo que vayamos a hacer con un paciente, este va a tener un efecto a nivel de conectividad cerebral, para bien o para mal. Así que debemos de hacer las cosas muy bien para mejorar estos procesos. No importa la edad y no importa el daño. Si hay daño neurológico de base, estaríamos haciendo una rehabilitación y si tenemos un niño, por ejemplo, dentro del espectro autista, estaríamos haciendo una habilitación de las funciones cerebrales. El segundo concepto son las neuronas espejo. Las neuronas espejo es muy importante que lo tengan ustedes en cuenta. Es donde se sustenta porque nuestros niños deben asistir a un colegio completamente regular. Las neuronas espejo se van a caracterizar porque los niños van a repetir el patrón que ven. Por eso es tan importante que nuestros niños y niñas se encuentren o emerjan dentro de un patrón sano de comportamiento, como por ejemplo una escuela regular. El contexto natural va a ser como la pieza fundamental dentro de todo el proceso de neurorehabilitación. Y hay un tercer y último concepto que es muy importante dentro del método, que es la importancia de la o de la transdisciplinariedad, de la importancia de cada uno de nosotros como un sujeto activo dentro del proceso de rehabilitación. Entonces, no les voy a compartir la pantalla. Vamos a empezar entonces a hablar de nuestro método. El método integrativo, eh, el centro es la intervención familiar. Luego viene la parte terapéutica, la socialización y la neurobioquímica nutricional. Eh, el método integrativo va a crear una estimulación a nivel de la electricidad cerebral, porque nuestra perspectiva, como se los he venido diciendo, es de neurorehabilitación. Acá vamos a tener en cuenta algunos aspectos. El primero y el más importante es que nosotros tenemos que hacer una rutina que va a estimular ese cerebro, es como un ejercicio cerebral, como una gimnasia cerebral, donde vamos a tener un horario específico y un orden específico de la intervención para poder ordenar la estimulación neurológica que vamos a realizar. Es muy importante que ustedes no tengan estímulos sensoriales que puedan alterarnos a nuestro paciente. Por eso es muy importante que tengan en cuenta su presentación personal, el cabello completamente recogido, los aretes que tienen que ser muy pequeñitos, las uñas, ojalá sin esmalte, muy cortas, y traten al máximo de no cambiar el olor del champú ni el olor del perfume de manera permanente, porque esto puede generar una alteración sensorial en nuestros pacientes, en especial si su paciente está dentro del espectro autista. Bien, el concepto fundamental que yo deseo que a ustedes les quede bien claro es el de conectividad cerebral. Nosotros tenemos una idea sobre las manifestaciones a nivel cerebral cuando nosotros ejecutamos una actividad, de dónde vienen, por qué vienen. Es muy importante entender que el cerebro hoy en día ya se conoce
que está constituido por una cantidad de redes neuronales que están conectadas a su vez desde el primer bloque funcional, desde una visión de Luria, primer bloque funcional hasta el tercer bloque funcional, primero, segundo y tercer bloque funcional. Toda la parte, digamos, de la base del cerebro sería el primer bloque, toda la parte parieto-occipital sería el segundo bloque funcional y toda la parte frontal, pues el tercer bloque. Hoy en día existe una teoría mucho más actualizada frente a la parte de la división de las áreas cerebrales como post-Luria, que valdría la pena que lo leyeran, pero bueno, digamos que yo me baso en esto como para hacer una explicación más corta y más sencilla, sobre todo cuando tenemos un paciente con una alteración tan importante a nivel frontal, que es cuando tenemos pacientes con alteración cognitiva comportamental. Entonces es una manera más dulce y eficiente de poder ver, observar y protocolizar el cerebro de una persona con discapacidad cognitiva conductual. Vamos a tener dos conceptos muy importantes, que es el de infraconectividad y el de hiperconectividad. La infraconectividad es la teoría que plantea que al parecer hay una vaga conexión entre las diferentes áreas cerebrales y que van a generar una dificultad en la comunicación entre los bloques funcionales. Existe la teoría de la hiperconectividad y es más usada en el autismo y se plantea que existen microcolumnas que son mucho más numerosas y estrechas con mayor volumen en la sustancia blanca adyacente, haciendo muy difícil la sincronización entre las redes neuronales. Entonces, por eso se le da respuesta a la hipersensibilidad sensorial y obviamente en algunos aspectos incluso epilepsia en algunos pacientes. Sea infraconectividad o hiperconectividad, vamos a encontrar que nuestros pacientes van a tener una respuesta frontal inadecuada, ¿sí? Todo el tercer bloque funcional, pues de alguna u otra manera va a estar alterado. Entonces, lo que nosotros buscamos, sea hiper o hipoconectividad, es ordenar y generar una conectividad cerebral ordenada y de alguna manera sincronizada, ¿sí? Entonces, la misión de un buen terapeuta, sea acompañante terapeuta, o sea un psicólogo con modificación conductual, o sea o fonoaudiología o terapia ocupacional o cualquiera de las terapias, lo que tenemos que buscar como misión más importante es crear esa conectividad y esa estructura en la conectividad cerebral. Y esto se da a través de la rutina. Por eso es tan importante que ustedes crean rutina y eso les va a mejorar mucho el proceso. Bueno, acá están, bueno, las tesis doctorales, los pueden revisar si quieren evidenciar un poquito lo que yo les estoy comentando, ¿cierto? Sobre las alteraciones en la conectividad funcional en el autismo, un estudio mediante la magnetoencefalografía, que es el que, digamos, nos viene a evidenciar esto que estamos hablando. Bien, acá también hay otros más estudios donde se evidencia cómo hay alteración en la conectividad cerebral, sobre todo en las tareas que tienen un énfasis social, y cómo a través de una buena estimulación estas tareas hacen que se pueda ordenar y mejorar la conectividad cerebral. Bueno, quiero dejar algunos aspectos importantes cuando nosotros tenemos un paciente y es que tenemos que mirar cómo está a nivel cognitivo, cómo está a nivel de lenguaje, cómo está a nivel de su sensopercepción, cómo está a nivel motor o psicomotor y por ende cómo están todas sus funciones ejecutivas y la parte comportamental y socioafectiva. Nosotros como terapeutas lo tenemos que mirar independientemente que este paciente ya haya sido valorado. Es muy importante la mirada de ustedes como profesionales frente a este tema. Bien, esto lo van a hacer a partir de una evaluación. Neurorehabilitar tiene una evaluación muy estructurada que les va a dar esta información de una manera concisa a ustedes como terapeutas, pero en otros momentos o en otros aspectos, si ustedes por alguna razón llegan y el paciente no tiene esta valoración o esta evaluación tan clara como la van a ver ahora, es importante que ustedes mismos la hagan o la saquen a partir de esos ejes de valoración que yo les emití.
Bien, el protocolo de evaluación nace de los estudios neurofisiológicos, evaluación por áreas de fonoaudiología, terapia ocupacional, fisioterapia y música o terapia cognitiva musical y la evaluación familiar, como también la aplicación del ADR en la mayoría de los pacientes que están dentro del espectro. Se aplica ADR, A22, CARS, ASAS, o GATS, si estamos pensando que puede ser un autismo de alto funcionamiento tipo Asperger. Ustedes saben que el Asperger ya no lo podemos diagnosticar como tal, pero tipo Asperger se utiliza. Y la ENEA para pacientes que creemos que están dentro del espectro autista entre los 3 años y los 12 años. Y esto nos va a dar una información muy importante para que ustedes puedan crear el protocolo de evaluación. Bueno, acá estos son los resultados, por ejemplo, de una ENEA. Acá al nivel del primer bloque funcional, pues evidenciamos que hay conectividad. Vemos que el segundo bloque funcional ya no tiene tan buena conectividad y el tercer bloque funcional ya no tiene conectividad. Primer bloque, segundo bloque y tercer bloque. Por ende, ustedes van a crear o a diseñar las actividades de su paciente basados en esta, por ejemplo, en este caso, en esta valoración. Es importante que ustedes soliciten la valoración, la historia clínica, conozcan quién es su paciente y eso les va a dar mucha información a la hora de realizar su intervención terapéutica. Denme un segundo porque se me va a descargar. Denme un segundo. Continuamos. Entonces, a partir de esa evaluación neuropsicológica con diversas pruebas que se realizan, nosotros como terapeutas vamos a tener mucha información y eso va a ayudar a evitar la improvisación terapéutica. A partir de ahí, ustedes pueden crear su programa de intervención. Como ustedes son terapeutas de la clínica Neurorehabilitar, nuestros terapeutas ya han tenido una previa evaluación de estos pacientes. Si de pronto ustedes llegan y el paciente no es nuevo, han tenido una valoración, incluso han tenido informes de valoración, o sea que se ha venido haciendo revaloración en el paciente. También ustedes van a encontrar, por ejemplo, que ya vienen con evoluciones o con programas de intervención previos. Es muy importante que ustedes verifiquen cuáles fueron las últimas, por ejemplo, las últimas semanas de ese paciente, cómo se comportó, quién es, qué edad tiene. Eh, es muy importante saber quién es antes de intervenir, ¿sí? Entonces pidan la historia clínica, léansela, estudienla, lean las evoluciones de sus anteriores terapeutas, qué hablan de él, cuáles son los retos más importantes, pregúntenle a la madre y siempre hagan quedar bien a nuestra institución. Eso quiere decir, a veces no es tan bueno cuando entra un terapeuta y entra criticando al anterior terapeuta que salió y usted, no, mira, es que no colocó nada. Eso no ayuda, no aporta. ¿Sí? Más bien, lean y estructuren su intervención a partir de lo que observan, ¿sí? Desde una mirada absolutamente profesional como neurorehabilitadores que son ustedes. Bien, entonces esta evaluación y esta mirada desde esa perspectiva va a evitar la improvisación terapéutica. ¿Qué es una improvisación terapéutica? Llegar a trabajar con el paciente sin tener ni idea qué actividad hacerle, ¿sí? Y en el autismo, por ejemplo, vamos a poder crear una crisis si ustedes llegan sin nada anticipado o sin una estructura real. Traten de acogerse a la rutina del paciente y luego ustedes pueden crear su propia rutina y su propio orden de intervención o de actividades y esas van a durar, digamos, de una manera intensiva, mínimo 2 meses, hasta que ustedes gradualmente puedan ir haciendo un cambio. Eso les va a ayudar muchísimo a evitar
una crisis digamos, en contextos inesperados. Es muy importante la comunicación interdisciplinaria, o sea, si ustedes son los psicólogos acompañantes o usted la fonoaudióloga, ¿cómo va a ser la comunicación que va a tener con su equipo de trabajo? Una de las características principales de la clínica neurorehabilitar precisamente es esa comunicación interdisciplinaria. Bueno, los objetivos y las actividades se crean desde la evaluación a través de la mirada de los 3 bloques funcionales. Ustedes pueden decir, bueno, voy a crear, yo tengo 8 horas de trabajo con este paciente, entonces voy a crear todas estas actividades, o resulta que yo soy fonoaudióloga y tengo solo 45 minutos, yo voy a crear estas actividades para este paciente basado en esta historia clínica, basado en esta valoración, y yo diseño las actividades basadas precisamente en el primer bloque, en el segundo bloque y en el tercer bloque funcionales. Los invito a que lean un poco las estructuras que hacen parte del primer bloque funcional, del segundo y del tercero, sabiendo que, pues para darles una idea, primer bloque funcional es toda la base cerebral, segundo bloque funcional es toda la parte parieto-occipital y la tercer bloque tiene que ver con todo lo frontal. ¿Cierto? Lo prefrontal, la diadema prefrontal y lo frontal. Por ende, por ejemplo, a nivel de tercer bloque funcional, pues vamos a trabajar lo que es la parte cognitiva, análisis, solución de problemas, resolver digamos, un acertijo dependiendo la edad del paciente, dependiendo el nivel de funcionalidad del paciente, ¿cierto? A nivel de segundo bloque funcional, pues toda la parte de la estimulación sensoperceptual, a nivel del primer bloque funcional, todo lo motor, toda la activación motora, que es con lo que debemos en realidad de empezar. Acá les dejo un modelo donde el espacio terapéutico debería estar dividido de esta manera y eso les va a ayudar muchísimo a ustedes para tener un orden en la estimulación que van a realizar con su paciente. Si ustedes están trabajando en un contexto diferente al consultorio, pues de alguna manera ustedes pueden crear un horario con actividades que tengan en cuenta estos pasos sin necesidad de estar en un espacio cerrado realizando el circuito. El circuito lo pueden hacer en un contexto natural también sin problema. Bueno, las personas que van a trabajar con los pacientes dentro del aula, es muy importante que tengan en cuenta que ustedes van a tener que aterrizar, ¿sí?, la información abstracta de ese paciente a lo literal. Por ejemplo, ahí está el ejemplo de esta actividad, de este laberinto. A todos los niños se les entrega un laberinto con un lápiz. A nuestro niño le podemos crear el laberinto, pero de una manera mucho más literal, donde él puede con su objeto salir digamos, del laberinto. A nivel izquierdo, ustedes van a encontrar, por ejemplo, una tarea de Tisch, donde se le entrega al niño la vasijita con su tarea, y incluso no se necesita de tantas palabras para que el niño sepa cuál es la actividad que él tiene que realizar. Bien. ¿Ustedes con qué se van a encontrar? Y eso es algo que es muy importante. Si ustedes llegan a trabajar con un niño, con una niña o con un joven, deben de entender que se van a encontrar con una alteración cognitiva, muchas veces comportamental, casi siempre sensorial, una alteración social, una alteración en la comunicación. Entonces, si ustedes quieren o esperan un paciente perfecto, pues no tiene mucho sentido, porque si ese paciente estuviera dentro de la normalidad, no necesitarían de la presencia de un terapeuta. Entonces, sí es muy importante que aterricen en darle la bienvenida a un niño, una niña o a un joven que viene con unas dificultades y que su razón de ser como terapeuta es venir a acompañar ese proceso para mejorarlos. Luchar porque ese niño que está totalmente ensimismado te mire, que siga tus instrucciones, buscar la estrategia para realizarlo. La primera y la más importante es el contacto visual. Nosotros tenemos muy pocos niños de baja visión. Si es con niños de baja visión, se hace con estimulación táctil para captar la atención. Pero en el caso de niños que tienen una alteración comportamental normal o cognitiva, la mirada es algo importante. Y el tono de voz, por ejemplo, mírame, mírame, dame, una intención que va
desde nosotros como terapeutas buscando la atención de nuestro niño para mejorar los procesos a nivel de atención, pero en especial para que se conecte contigo como terapeuta. Lo que nosotros buscamos es que tú encuentres ese cómo empatizar, cómo lograr llegar y que ese niño te haga caso, que lo que tú le ofrezcas le guste y que de alguna manera haya una muy buena empatía entre tú y el paciente. Obviamente la familia es fundamental. Tú puedes tener una buena empatía con el paciente, pero si la mamá no cree en ti, si tú llegas tarde, si tú llegas comiéndote un chicle, pues vas perdiendo la profesionalidad, vas perdiendo la credibilidad en la madre o en el padre y eso hace pues que no tengan un buen match, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo más importante es la empatía que tú puedes crear con tu paciente. Entender que nuestros niños siempre están dentro del espectro. Eso quiere decir que la mayoría de nuestros niños tienen unas alteraciones en determinadas áreas, que vamos a tener niños de muy bajo funcionamiento como niños de alto funcionamiento, etcétera. Bueno, la observación con atención, eso es muy importante. Cada niño, cada paciente es completamente único, ¿sí? Ustedes no pueden pretender protocolizar toda la intervención o ser repetitivos y hacer lo mismo siempre con todos los niños, sino de alguna manera la idea es que ustedes crean el protocolo de intervención, que es la rutina diaria, que es esa agenda que ustedes van a hacer todos los días con ese niño. A esta hora lo saludo, después cantamos, después hacemos este ejercicio, luego entonces vamos a hacer plastilina, después de la plastilina. O sea, esas actividades que se hacen rutinariamente se diseñan una sola vez, como les digo, durante 2 meses se aplica esa rutina y luego pueden ir haciendo cambios graduales dentro de ese protocolo de intervención. Esa es la magia, ¿cierto? Que les estoy dando, es la llave, mejor dicho, de la felicidad para evitar la crisis, para que el niño aprenda, para que ustedes digan, lo logré, siento que mi paciente logró esta actividad o logró aprender esto otro. Pero para diseñar eso, se diseña a partir de la particularidad y de la individualidad de su paciente. Cada niño o cada joven es único y es una persona antes del diagnóstico, que es muy importante. Yo no puedo crear un protocolo. Me pasó hace poco con una educadora especial, creó un protocolo para un niño y las actividades cuando las revisamos era como si ese paciente tuviera 4 años y ese paciente con el que ella estaba tenía 25 años. Hay que entender que las actividades, así sea de muy bajo funcionamiento, tienen que ser dignas y correlacionadas con la edad de mi paciente. Los invito a leer el modelo Tisch de Chopler y a revisar todo lo que tiene que ver con Theo Peters, como también revisen el RDI con Diego Reza. Bueno, acá un poquito más dibujado lo que es el método. El centro está la familia, la terapia es individualizada, la importancia de la estimulación de neuronas espejo a través del patrón sano de comportamiento como un estimulador de cerebro social en un contexto natural y la importancia de la neurobioquímica nutricional. La familia debe de ser intervenida a nivel sistémico por parte de un terapeuta. En nuestra institución tenemos a una doctora con maestría en terapia familiar sistémica, quien es la persona que sostiene los procesos terapéuticos a nivel de dinámica familiar. Y también contamos con una persona que hace intervención cognitiva conductual dentro de la casa e intervención y apoyo en crisis, donde va a trabajar toda la parte de pautas de crianza. Es muy importante que ustedes sepan que cuenta cada paciente con esos 2 apoyos para que ayuden a sostener el proceso de ustedes. Tenemos la intervención terapéutica individualizada, el 1-1, a nivel de fonoaudiología, terapia ocupacional, fisioterapia, terapia cognitiva musical, hidroterapia, equinoterapia y terapia neurosensorial. Son terapias 1-1 de 45 minutos cada una de las terapias y que se diseñan a partir del protocolo de evaluación. La importancia de que nuestro paciente asista a un colegio completamente regular o si es adulto, empiece un proceso de emprendimiento que lo hacemos en el proyecto Escalar en La Calera, donde logramos que este paciente entonces tenga su propia microempresa o algún día macroempresa, donde pueda vender sus propios productos a partir de su propio emprendimiento y sus propias funciones.
Y nuestros otros niños, los chiquitos, van al colegio o la universidad según su nivel de funcionalidad y en la mayoría de los casos pues van acompañados de un acompañante terapéutico que normalmente es psicólogo o psicóloga con un énfasis cognitivo-comportamental. Y en la parte neurobioquímica nutricional, nosotros creemos plenamente en la dieta. Esta dieta es fuera de gluten, fuera de todo el gluten, es todo lo que tiene que ver con harina de trigo, no azúcar, no chocolate, no menta, no gaseosas y no, digamos, alimentos que vengan con conservantes. Esto es algo en lo que creemos plenamente. Estamos acompañados y asesorados por la Liga Nutricional contra el Autismo, eh, que me parece importante que ustedes lo conozcan. Bueno, los objetivos, bueno, se establecen en la casa, en la escuela y en la clínica. O sea, es muy importante que los objetivos tienen que atravesar las tres áreas fundamentales del paciente y van a ser acompañados o liderados por un líder de caso. Es importante que ustedes pregunten quién es el líder de caso de su paciente y solicitar equipos terapéuticos que se realizan idealmente cada 2 meses, ustedes mismos lo solicitan, donde hace parte todo el equipo interdisciplinario y los padres de familia para ir estableciendo poco a poco lo que se va a trabajar con el paciente. Esto es muy importante que ustedes lo conozcan, lo interioricen y sepan que cuentan con todo nuestro apoyo para que salga muy bien nuestro paciente y ustedes cumplan sus objetivos. Es muy importante que ustedes abran su corazón y su mente a aprender, a darle lo mejor a su paciente, aceptar la diferencia. Yo pongo acá un poco el tema de mi alumno, porque en el momento en que el niño se encuentra, por ejemplo, en un contexto escolar, pues ya deja de ser paciente y se convierte en alumno, ¿no? Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, aceptar la diferencia de que mi niño que tiene autismo o que tiene otra diagnóstico se encuentra en un aula regular, pues yo tengo que entender cuál es la diferencia de este chico en comparación con sus compañeros. Por ende, conocer al alumno y hacer que el profesor lo conozca, que también esto es muy importante. Hacer una lista de sus particularidades, crearle una rutina diaria que involucre al grupo, crear la agenda visual, anticipar visualmente cualquier cambio que vayan a realizar. Siempre ustedes tener control físico, oral y visual, órdenes claras, órdenes cortas, órdenes literales e individuales. Bueno, vamos entonces a mirar cómo vamos a enseñar, seamos terapeutas, seamos acompañantes terapéuticos. La estimulación en el primer bloque funcional tiene que ser con énfasis a nivel de ejercicios de atención, contacto visual, tiempos de acción-distracción y estimulación sensorial. Digamos que, por ejemplo, una actividad de atención e imitación va a estimular el primer bloque funcional. Una canción rítmica que tenga que utilizar su cuerpo, por ejemplo, algo que se utiliza en Zumba, pues esto nos va a ayudar a estimular el primer bloque funcional. A nivel del segundo bloque funcional es todo lo que tiene que ver con la creación de las rutinas, el orden y la estructura, el aprendizaje sin error, y para eso utilizamos el modelo TISH y el modelo RDI, que los invito a que ustedes lo conozcan. Bien. Los principios básicos de intervención a nivel de escuela, clínica y casa, pues lo primero es que yo tengo que ordenar el contexto donde vamos a hacer la intervención, ordenar el espacio, el contexto es quién soy yo para mi paciente, el espacio es, esta es la silla, la mesa blanca, el 1-1. Yo también tengo algunos videos montados en YouTube que ustedes pueden mirar en Ángela Sánchez Autismo, donde también se evidencia cómo se estimula al paciente 1-1, cómo se hace el control físico, cómo se maneja el ambiente. Escanear los estímulos sensoriales del espacio físico que pueden llegar a afectar a mi paciente. Un ejemplo, un rayo de luz, mucho calor, mucho frío. Todo esto lo tengo que tener en cuenta, escanearlo e intervenirlo. Organizar una lista de las actividades por días y por horas. O sea, lo más importante para que su paciente y ustedes tengan éxito en su intervención es la rutina diaria, muy obsesivos con esto. Eso le va a ayudar al paciente a bajar los niveles de ansiedad, a ustedes también, porque ustedes ya saben que lo que hay que hacer lo hacen de una manera estructurada y eso de corazón les va a mejorar muchísimo. Nuevamente, estructurar rutina diaria, incluyendo actividades sociales y funciones de la casa.
Incluir a todos los miembros de la familia. Esto es muy importante si yo soy un acompañante terapéutico que voy a estar dentro de las rutinas diarias de una casa. Vamos a lavar los platos, seguramente hay un hermanito, lo invitamos también dentro del proceso o por lo menos le decimos a la familia, si a las 3 de la tarde todos lavan platos, pues el hermano también lava platos, ¿sí? Si todos nos cepillamos los dientes a tal hora, el hermanito chiquito pues también que vaya y se lave los dientes. No que ustedes hagan parte de esto, pero sí estructurar los horarios de la familia si les corresponde a ustedes para que sea exitoso el proceso que ustedes van a realizar. Entre más variables ustedes puedan controlar al interior de la familia, pues de verdad que les va a mejorar o van a tener mayor éxito en el proceso de intervención. La anticipación es la base de la intervención. Siempre tienen que tener una estructura y una rutina. Si esa estructura no se va a cumplir, anticipen. Y si ustedes anticipan, por ejemplo, a nivel visual, con una hoja donde dice, no vamos al parque porque está lloviendo y le muestras un parque que se dice que no porque está lloviendo y entonces todo eso le va a ayudar mucho al paciente. Es siempre tratar ustedes de tener control físico, oral y visual a medida de la necesidad del paciente. O sea, siempre desde el minuto uno, hola, ¿cómo estás? Lo tocas, o sea, que haya un control físico, que fuerte, amoroso, seguro, que digan, oh, como cuando uno va subiendo una montaña, y dice, ay, yo me agarro de este brazo que yo sé que no me va a dejar caer. Un poco es esa figura que se necesita, no es una fuerza desde la violencia o la agresividad, sino es una fuerza desde el alma, ¿no? Desde el interior de uno como terapeuta. Oral, donde, mírame, vamos, muy bien, eso, dame, ¿no? Algo que lo motiva, que lo despierta, que lo pone en sintonía y visual, ¿no? Todo el tiempo ustedes buscando el contacto visual, e incluso el RDI dice, no necesitas decirle dame, sino con los ojos se lo solicitas y él lo va a brindar. Esa es la conexión a la que necesitamos llegar. Tener control comportamental del niño en todo momento a través de la motivación social basada en el estímulo del cerebro social del RDI. Léanse el RDI de Diego Reza. Tener programas explícitos de esfínteres o de crisis. Entonces, si ustedes tienen un niño chiquito, lo primero, y tiene pañal, lo primero que vamos a solicitar en la clínica es la plantilla del control de esfínteres, donde ustedes le van a solicitar a la coordinadora que le den esta plantilla y ustedes van a lograr que el niño cada 20 minutos las 2 primeras semanas y después cada hora hasta que la tercera semana ya quedaron las plantillas hechas, que se sabe más o menos a qué horas es que el niño va a ir digamos, al baño. Es muy importante que se vea de manera natural, que si el niño logra hacer chichi o popó dentro del baño no griten de emoción, sino como algo natural, lo motiva, le dicen que está muy bien, pero sin excesos emocionales que pueden asustar a los niños. Lo mismo cuando los estamos enseñando a caminar, también ocurre lo mismo. A nivel, por ejemplo, de ese manejo a nivel de baño, es muy importante que esa plantilla se vaya con el niño, o sea, que la familia la aplique, el terapeuta la aplique, la clínica la aplique, el colegio la aplique, todo el equipo, por eso se tiene que hablar, si el objetivo es esfínteres, todo el mundo se tiene que estar comunicando para lograrlo. A los niños se les tiene que hacer una dieta regular para que no hayan cambios en la dieta y pueda alterarnos nuestra plantilla de baño. En el caso, por ejemplo, de los niños en el caso de los niños que, por ejemplo, empiezan a tener diarreas, pues cambia el proceso y entonces ya se daña. Que las familias dicen, bueno, para el recorrido les pongo pañal, pues ya dañan el proceso. Entonces es ideal que ustedes estén con claridad de cuál es el protocolo de esfínteres. Yo tengo un librito que se llama ¿Y ahora qué debo hacer? Que ahí está estipulado cómo es ese proceso de esfínteres. A nivel de intervención en crisis, sí, también nosotros, la Clínica Neurorehabilitar tiene su protocolo de crisis, tanto a nivel domiciliario como a nivel institucional, entonces ustedes también pues lo solicitan si ustedes saben que su paciente suele tener crisis, que eso les va a ayudar a ustedes a saberlas manejar. A nivel del colegio, ustedes recuerden que tienen que tener estrategias prácticas, realizar adaptación, flexibilización, adaptación tipo PIAR, ajustes razonables y aprendizaje universal. Entonces van a revisar qué es un PIAR, que es el programa individual de ajustes razonables.
Ahí está el decreto 1421 que les va a ayudar mucho con las directrices de lo que tienen que manejar. Preguntarle al colegio si ya tienen el PIAR y ustedes saben que dentro de Neurorehabilitar tenemos la directora de educación inclusiva, que es la persona que les va a dar las estrategias a ustedes para poder tener esa conversación con el colegio y quedar claros los objetivos de a nivel del colegio en conjunto con la clínica y con la familia, cómo se va a realizar esta adaptación o estos ajustes que el niño necesita para ser exitoso en su proceso escolar. Así como características, digamos, a grandes rasgos que sí les digo es reducir contenido, tratar de que lo abstracto lo vuelvan literal, mucho orden en las actividades, estructura. Si ustedes ven que es un colegio muy desordenado, no importa, ustedes ordenen su tiempo con el niño, su espacio, ustedes le preguntan al profesor qué va a pasar al otro día, anticipar al niño, anticipar el espacio físico, los cuadernos que van a llevar el otro día, que lleve la maleta lista, etcétera. Utilice material didáctico que no tengan tantos estímulos sensoriales, eso también va para los terapeutas que son de planta. El espacio físico tiene que ser limpio, tiene que ser blanco, tiene que ser ordenado y sin tantos estímulos que puedan alterar el proceso de rehabilitación. El concepto de agenda visual es muy importante. Ustedes tienen que tener una macroagenda que normalmente se maneja en la casa. La macroagenda puede estar en la tablet, puede estar en un cinturón o en una cartelera en la casa, donde están todas las actividades propuestas que se va a hacer de domingo a domingo. Por eso es la macroagenda. Y la microagenda también se puede manejar a nivel de iPad o tablet o a nivel de cartelera. Y es la microagenda si se maneja a través de las pequeñas actividades que se realicen dentro del día, paso a paso de una actividad. Acá está el ejemplo de una macroagenda, ¿cierto? Con imágenes basadas en el sistema PEX o el sistema de comunicación aumentativa y alternativa. Existen también las macroagendas que se hacen con las fotos reales del paciente o también existen las macroagendas cuando el niño sabe leer, simplemente pues se pone con lectura. Bien, este es un ejemplo de una microagenda. Entonces, digamos, acá tenemos la macroagenda de todo el día, y acá donde dice voy a dormir. Pero acá tenemos la microagenda de sueño, de cómo se hace la hora de dormir. Entonces, el paso a paso de una rutina, en este caso es para un paciente de bajo funcionamiento, eh, que se está manejando con comunicación aumentativa y alternativa, con imagen. Pero si ustedes me lo preguntan a mí, yo les sugiero más la imagen real del mismo paciente, como aquí a mano izquierda se los estoy mostrando. Esta también es ideas de agendas. Bueno, acá también pues tengo algunas imágenes de actividades que se deben realizar en la casa. Incluso si ustedes son acompañantes terapéuticos, no se necesita de materiales tan sofisticados. Lo ideal es tener un espacio ordenado, donde se pueda trabajar con una mesa blanca, que la misma mamá tenga actividades con el paciente, que ustedes puedan crearle estas actividades a la mamá para que la mamá también sienta que ella puede manejar a su hijo y obviamente todo lo que tiene que ver con actividades de la vida diaria. Sí se puede. Acá les muestro el ejemplo de chicos graduándose de preescolar, graduándose del colegio de 11 y este maravilloso hombre de autismo de bajo funcionamiento graduándose de la universidad. Así que sí es posible. Aquí, bueno, Daniel cuando ganó su primer sueldo, así que muchas gracias. Cuenten conmigo. Mis redes es Ángela Sánchez Autismo. Yo soy la directora científica de la Clínica Neurorehabilitar, neuropsicóloga con 22 años de experiencia en el manejo de autismo y soy su asesora permanente. La idea es que todos los viernes, entre las 7 y las 8 de la mañana, nos encontremos para yo escucharlos y asesorarlos sobre los casos puntuales que ustedes van a tener. Bienvenidos a su casa, a esta familia, a la Clínica Neurorehabilitar.